Micro, ¿tienes? Le cedo la palabra ahora en medio minuto a Jesús Puerta, que viene del CIEMAT. Como sabéis, os hemos puesto en el papel. Esta conferencia ha sido gracias a la colaboración con el Departamento de Física y Química. En concreto, Luisa fue quien me puso en conocimiento de este programa del CIEMAT. Y bueno, espero que sea de vuestro interés. Aunque alguien me decía por ahí que los de letras, porque tenían que venir a esto, pues porque es de cultura general y es un tema de actualidad y espero que os llame la atención. Entonces, portaos como os sabéis portar bien y nada, espero que disfrutéis de la conferencia y cualquier duda que tengáis sobre este asunto se lo preguntáis, ¿vale? Jesús ayuda con Jesús Puerta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Quería dar, en principio, las gracias a José Luis y a Luisa por darme la oportunidad de venir aquí y contaros mi trabajo, al fin y al cabo, que esto, en fin, yo sé que muchos de vosotros consideráis que esto es un rollo, lo de las partículas, la física, la ciencia, pero yo estoy aquí para convenceros de que no, incluso a los de letras. Bueno, me presento para empezar, a ver si esto funciona. Aquí. Me voy a quedar aquí. Como os ha dicho José Luis, soy Jesús Puerta, yo soy físico. Trabajo en el CIEMAT, que es un centro de investigación que está aquí en Madrid. Es un centro multidisciplinar, es decir, allí hacemos un poco de todo. Yo pertenezco a un poco el grupo rarito, que somos los del grupo de investigación básica, que entre otras cosas nos dedicamos a física de aceleradores, astrofísica de partículas, telescopios, etcétera, etcétera. Somos casi todos físicos, algunos ingenieros, estudiantes de doctorado, etcétera. Y estoy aquí porque nosotros hemos participado en la construcción y en el diseño de uno de los experimentos del acelerador LHC, que es a lo que he venido a contar. ¿Y qué es el LHC? ¿Qué es el CERN? ¿Qué es todo esto? Seguro que habéis visto más de una vez en prensa, porque últimamente hemos salido bastantes veces, el LHC y todo el proyecto ha acaparado bastantes portadas en todo tipo de medios. Incluso Google nos dedicó su banner una vez, hace tiempo, y uno ya se da cuenta que es muy famoso cuando empieza a salir en series de ciencia ficción, novelas, etcétera, etcétera. O sea que algo deberemos estar haciendo. Pero ¿cuál es la reacción habitual ante cuando le empiezan a contar a uno que es el proyecto de la HC? Pues esto. La gente no termina de entender qué significa, para qué lo hacemos, etcétera. Pero bueno, para eso estoy aquí. Para contaros eso, fundamentalmente qué es el acelerador LHC, cómo funciona, por qué lo hemos hecho y para qué sirve. Hoy me planteo varios retos. Entre ellos, voy a empezar por hablaros de nuestros conocimientos actuales sobre física de partículas. ¿Es un rollo? No, no es un rollo, no os preocupéis, ya lo contaré de tal forma que os convenza de que no lo es. Os voy a explicar cómo funciona el acelerador y, sobre todo, os quiero convencer de su importancia, de que no es algo que hayamos hecho porque nos ha dado la gana, sino que es algo fundamental. En primer lugar, os quiero hablar un poco de mi motivación personal, porque, en fin, yo también tuve vuestra edad, aunque no lo creáis, y para que entendáis qué se le pasa por la cabeza a un chaval de vuestra edad, que igual alguno de vosotros lo entiende, ¿cuál es la motivación que a mí me empujó a estudiar física y a decidir que quería ser científico? Pues sobre todo, curiosidad. Uno es curioso por naturaleza y se planta frente a la naturaleza y piensa, ¿cuál es el tamaño de las cosas que vemos en el universo? Esos puntitos que se ven ahí, ¿de qué estará hecho? Las estrellas, el sol, los planetas, etcétera, etcétera. Y esa es la primera impresión que tiene uno frente a la naturaleza, lo más grande. Es decir, es lo más accesible que tenemos. Uno se enfrenta al cielo y no lo sé. Esa es la primera curiosidad que uno se le pasa por la cabeza. La ciencia que se encarga de estudiar eso, lo grande, lo muy grande, es la cosmología, que es la que estudia, como digo, el universo a gran escala. Pero ¿cuán grande es eso, ese universo del que estamos hablando? Es decir, quizá, si yo os hablo de escalas de distancia de 10 a la 20 y tantas, no sea fácil de concebirlo. Pero vamos a ver, vamos a ir viendo las distancias a las que estamos acostumbrados y vamos a ir multiplicando por 10 cada una de esas distancias. Imaginaos, esto más o menos es un rango de 100 metros de distancia. Si lo multiplicamos por 10 tendremos 1 kilómetro, y si vamos así, poco a poco, alejándonos, ya por los 1000 kilómetros, cada paso de estos son multiplicar por 10, que no es cualquier cosa. Cuando vamos por los 100.000 kilómetros ya se empieza a ver la Tierra pequeñita, 1 millón de kilómetros la órbita de la Luna, etcétera. Aquí ya estamos empezando a ver las órbitas de los planetas alrededor del Sol.
Ese es el sistema solar que se va a quedar en un puntito de nada. Estas son las estructuras de la galaxia que tenemos por aquí. La galaxia no es más que un puntito más de otros muchísimos miles de millones de galaxias que hay en el universo. Y a gran escala, es decir, lo más grande que hemos llegado a ver es algo así. Es una especie de telaraña de galaxias entrelazadas entre ellas. ¿Cuán grande es esto? Pues hemos tenido que multiplicar por 10 24 veces para llegar hasta aquí. Es decir, es una barbaridad. Lo que nosotros somos capaces de ver es algo mínimo en el universo. Ahora bien, esa curiosidad de la que os hablaba por ver lo grande, pues también existe si uno empieza a pensar, bueno, y lo que vemos aquí a nuestro alcance, ¿hasta dónde podemos ir hacia adentro para ver cuán pequeñas son las cosas? Y es esa misma curiosidad la que te lleva a estudiar el interior de la materia. Y la física de partículas es el equivalente a la cosmología, pero en el universo que está dentro de nosotros. Es lo que se encarga de estudiar lo muy pequeño y cómo se relacionan esas cosas muy pequeñas entre sí. Así que vamos a hacer el ejercicio inverso. Y vamos a ir dividiendo por 10 a ver hasta dónde llegamos. Pues eso, vamos a ver el seto que había ahí en la Plaza de España, a nivel de 1 metro, había una mosca posada, que si seguimos haciendo zoom vemos el ojo de la mosca, los tejidos que forman los órganos de la mosca, que están formados por moléculas, que las conocéis, ¿verdad? Incluso los de letras. Y las moléculas, al fin y al cabo, no son más que grupitos de átomos, que los átomos son la base de toda la materia que nos forma y que todos conocéis, incluso los de letras, ¿verdad? ¿Os suenan los átomos? Los átomos, sabéis, supongo, que son un núcleo, una especie de pelotita en el centro, y otras partículas muy pequeñas que se llaman electrones dando vueltas alrededor. El núcleo está formado por dos tipos de partículas que se llaman protones y neutrones. Y dentro de esas partículas hay otras que luego os contaré. Bueno, para llegar hasta aquí, es decir, el límite de lo que conocemos por abajo está 16 veces, hemos dividido por 10, 16 veces. Es decir, tenemos un universo por arriba, pero si lo pensáis bien, tenemos otro universo por debajo a estudiar. Y claro, esto de multiplicar por 10 pues tampoco se entiende muy bien, así que voy a poner una analogía. Imaginad que cogemos el tamaño del Sol, de nuestro Sol, y lo reducimos al tamaño de una bombilla. Pues el sistema solar, lo que es nuestro sistema solar, sería como un salón y con una bombilla en el centro. La estrella más cercana a nuestro Sol sería como otro salón a 40 kilómetros de aquí, en medio de nada. Y lo que es el radio de nuestra galaxia original sería equivalente a la distancia entre la Tierra y la Luna, con 100.000 millones de bombillas, con su salón o no, alrededor del plano de la órbita. Y por abajo, al revés. Imaginad que cogemos un balón de fútbol, de aquí, de jugar en el recreo, y aumentamos ese balón hasta el tamaño de la Tierra. Los átomos que formaban el balón de fútbol original tendrían un tamaño de unos 15 milímetros de diámetro, es decir, un átomo con respecto al balón de fútbol original es como 15 milímetros con respecto a la Tierra. Pero no solo eso, sino que esos átomos, si coges el núcleo, perdón, si coges el átomo y lo aumentas hasta el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo es simplemente una pelotita de golf en el centro y todo lo demás, los electrones dando vueltas alrededor, que son muchísimo más pequeños que el núcleo. Es decir, prácticamente la materia está vacía, si lo pensáis. Bueno, pues esto no sé a vosotros, pero a mí, yo cuando empecé a ver estas cosas me pareció algo fascinante. El reto de enfrentarse a conocer la naturaleza es algo bastante curioso. Sobre todo porque somos muy pequeños con respecto a unas cosas, muy grandes con respecto a otras, y en el tiempo somos insignificantes. Pero por suerte tenemos una herramienta estupenda que nos permite comunicarnos con la naturaleza, que son las matemáticas. Es decir, ese es el lenguaje de la ciencia. Ahora, no os preocupéis que no os voy a contar, no os voy a enseñar ni una sola fórmula, porque si no acabaríais así. Lo voy a contar todo sin fórmulas, pero lo voy a contar todo. Es decir, todo. ¿Qué sabemos a día de hoy? ¿Qué sabemos a nivel de lo más grande, de la cosmología? Bueno, pues a nivel cosmológico, sabéis que todo el universo procede de una gran explosión que se llama el Big Bang. Bueno, y otra serie de cosas raras que están relacionadas con ella, como por ejemplo la relatividad, que a lo mejor habéis oído hablar de ella, pero bueno, no me voy a entretener demasiado en esto. A nivel de física de partículas, tenemos un modelo que funciona muy bien, es un modelo matemático,
pero no, yo como digo no voy a poner fórmulas, que describe con una precisión tremenda cómo funciona el mundo subatómico y las partículas de las que voy a hablar a continuación, que es el modelo estándar. Cosas raras que hace el modelo estándar. ¿Qué tiene el modelo estándar? Pues está basado en física cuántica. Son todo unas teorías matemáticas bastante endiabladas que no tendría tiempo de contaros aquí. Pero bueno, puedo hacer un resumen. ¿Qué es eso del modelo estándar? Por ejemplo, la tabla periódica de los elementos, todos la conocéis. Es decir, todos los elementos químicos que veis en la naturaleza, a la que estáis acostumbrados, pues hidrógeno, sodio, carbono, todo esto lo conocéis perfectamente. Dependiendo de su estructura atómica y de sus propiedades, se clasifican por filas y columnas. Y esto estáis hartos de verlo, seguro. Bueno, pues el modelo estándar es una cosa parecida. Es una especie de tabla periódica del mundo subatómico que también nos permite clasificar las partículas que conocemos, eso, en filas y columnas, dependiendo de sus características. Vamos por partes. Dentro de esa tabla, ¿dónde está la materia que conocemos? Es decir, los átomos, con su núcleo, aquí exageradamente grande, y sus electroncitos dando vueltas alrededor. Como sabéis, el núcleo está formado por protones y neutrones, y luego tenemos los electrones. Bueno, pues dentro de esa tablita, los protones y los neutrones están formados por paquetes, son paquetes simplemente de otras partículas más pequeñitas que se llaman quarks. El protón está formado por dos quarks de tipo A y 1D, y el neutrón 2D y 1A. Aquí están, en la tabla. No se engañaba. Y aquí tenemos otro tipo de partículas que se llaman los leptones, entre ellas el electrón, y aquí está la primera columna. Ahí tenéis las tres partículas que forman absolutamente todo lo que veis a vuestro alrededor. Depende de cómo las combines, tienes unas cosas u otras. Pero veis que es simple en la naturaleza, solo tres partículas. Pues no, tenemos más, por desgracia. Para empezar, para completar la primera columna, tenemos otras partículas bastante raras que se llaman los neutrinos. Bueno, raras, no, pobrecitas, no tienen nada de raro. Simplemente son las partículas elementales más pequeñas que conocemos en la actualidad. No tienen carga, apenas tienen masa y no interaccionan prácticamente con la materia, con lo cual son muy difíciles de detectar, pero existen. Y de hecho hay la burrada de esto, que ¿cuántos son? 100 billones por segundo que nos están atravesando cada uno de nosotros ahora, simplemente de los que vienen de las desintegraciones nucleares del Sol. Y no nos enteramos, para que veáis lo poco que interaccionan. Con esto completamos la